A continuación vamos a tener el próximo grupo que es conocido como posterolateral. Este estará conformado por 4 músculos: el braquiorradial, el extensor radial largo del carpo, el extensor radial corto del carpo y el supinador. El primero, que vendría siendo el braquiorradial, es un músculo fusiforme que se va a situar superficialmente en la cara lateral del antebrazo, el cual va a ser conocido como un flexor del codo. Su origen estará hecho 2/3 proximales a la cresta supracondileal lateral del húmero y su inserción en la cara lateral del extremo distal del radio cerca del proceso estiloides. Su función, tal como mencionábamos en un principio, va a ser la flexión del antebrazo sobre el brazo, que es máxima en el momento que el antebrazo está en posición semipronada. Su inervación está hecha por el nervio radial, por las ramas C5-C6, y la irrigación por la arteria recurrente radial. Relaciones anatómicas son el húmero, radio, palmar largo, extensor radial largo. A continuación tenemos el extensor radial largo del carpo, el cual es un músculo de la capa superficial y posterior del antebrazo, tal como su grupo lo menciona, el cual comúnmente se fusiona o se superpone con el braquiorradial. Es indispensable para cerrar con fuerza el puño. Su origen estará hecho en la cresta supracondileal lateral, como podemos ver en la imagen, y su inserción estará hecha en la cara dorsal de la base del segundo metacarpiano. Su función es la extensión y abducción de la mano en el carpo. Su inervación es el nervio radial C6-C7 y su irrigación arteria radial. Relaciones anatómicas que podremos encontrar es el braquiorradial, húmero, segundo metacarpiano abductor, largo del pulgar, extensor corto del pulgar, ligamento dorsal del carpo. El extensor radial corto del carpo es más corto que su homólogo, tal como lo menciona su nombre, y ya que se origina distalmente en el miembro. En su proyecto en dirección distal está cubierto por el extensor radial largo. Su origen está hecho en el epicóndilo lateral del húmero, el cual es muy común verlo en los extensores, y su inserción en la cara dorsal de la base del tercer metacarpiano. Su función es la extensión y abducción de la mano en el carpo, y su acción sinérgica con el extensor cubital del carpo es importante para darle estabilidad a nuestra muñeca. La inervación está hecha por la rama profunda del nervio cervical C7-C8 y la irrigación por la arteria radial. Relaciones anatómicas: extensor radial largo, húmero, base del tercer metacarpiano, supinador largo y corto. El supinador es un músculo profundo, corto y ancho, dispuesto alrededor y sobre la cara lateral del codo y la parte superior del antebrazo. Su origen está hecho en el epicóndilo lateral del húmero, la cresta del cúbito y la fosa supinadora, tal como podemos ver aquí. Su inserción es en el cuerpo del radio, en las caras lateral y dorsal. Si podemos ver, está hecho como una curvatura esta. La función es la supinación del antebrazo, tal como su nombre lo dice, y la inervación está hecha por la rama profunda del nervio radial C7-C8. Su irrigación estará a cargo de la arteria recurrente radial. Y las relaciones anatómicas son el codo, húmero, cúbito, radio, extensores radiales largos y cortos del carpo, extensor común de los dedos, extensor cubital posterior y braquiorradial. Antes de pasar a este último plano, me gustaría dar una pequeña conclusión de los músculos que acabamos de ver. La mayoría de ellos, como vimos entonces, van a ser extensores y un supinador. Su origen común va a ser en la cresta supracondilia lateral o en el epicóndilo medial y se van a insertar de manera proximal en la muñeca. Van a estar entonces inervados por el nervio radial y su ramo profundo o ya sea su rama interósea posterior. Ahora sí vamos a pasar a este grupo posterior que va a estar dividido en 2 planos. Primero vamos a ver el plano superficial. Este está compuesto por el anconio, el extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique y el extensor cubital del carpo. El anconio es un músculo pequeño y triangular situado en la cara posterolateral del codo.
Está parcialmente fusionado con la cabeza medial del tríceps, por lo que pues no se pueden distinguir en ocasiones. Su origen es aquí en el epicóndilo lateral del húmero y sus fibras van a discurrir de manera posterolateral hasta insertarse en la cara del olecranon y parte superior de la cara posterior del cúbito. Su función es ayudar al tríceps en la extensión del antebrazo, así como estabilizar la articulación del codo. También contribuye a la abducción del cúbito durante la pronación. Está inervado por el nervio radial ramos C7 a T1 e irrigado por la arteria interósea y la arteria braquial profunda. Después tenemos el extensor común de los dedos. Como podemos ver, tiene su extensión demasiado larga, ya que va desde el epicóndilo lateral del húmero hasta las falanges segunda a quinta. Como vemos, tienen una especie de expansiones extensoras que constan de una aponeurosis tendinosa de forma triangular. Esta enrolla al dorso de cada una de las falanges. Tiene como función la extensión de los 4 dedos mediales, inicialmente en las articulaciones metacarpofalángicas y secundariamente en las interfalángicas. Está inervado por el nervio radial, más precisamente por su ramo interóseo posterior, y está irrigada por la arteria interósea posterior. El extensor del meñique, como vemos aquí, tiene su origen en el epicóndilo lateral del húmero y después se dirige hasta insertarse en la extensión del quinto metacarpiano. Tiene la función de la extensión y abducción hacia el cúbito de la muñeca, así como la extensión del quinto metacarpiano. Está inervado por el nervio radial profundo, ramos C6 y C8, y está irrigado por la arteria interósea posterior. Sus relaciones anatómicas son lado medial del extensor común de los dedos, el húmero y el radio. Y por último, el extensor cubital del carpo. Este es un músculo largo y fusiforme que posee una cabeza humeral con un origen en el tendón común de los extensores y otra cabeza cubital con origen en el borde posterior del cúbito. Después ambas cabezas se van a unir para insertarse finalmente en la cara dorsal de la base del quinto metacarpiano. Tiene como función la de extender y aducir la mano a nivel del carpo y es un músculo muy activo durante el cierre del puño. Está inervado por el nervio radial, su rama profunda, ramos C7 y C8, y está irrigado por la arteria cubital. Sus relaciones anatómicas serían porción lateral del codo, el radio y el carpo. A continuación vamos a tener el grupo posterior. Este también se va a dividir en dos planos. Y el primero del que vamos a hablar es el plano profundo, donde vamos a encontrar 4 músculos: el extensor corto del pulgar, el abductor largo del pulgar, extensor largo del pulgar y el extensor del dedo índice. Como primer punto vamos a tener el extensor corto del pulgar. Posee un vientre fusiforme y se sitúa distalmente en relación con el abductor largo del pulgar, que lo recubre parcialmente. Su origen estará hecho en la cara posterior del radio y en la membrana interósea. Tal como podemos ver aquí, tiene 2 orígenes, y su inserción estará hecha en la cara dorsal de la falange proximal del pulgar. Su función es extender la falange proximal del pulgar en la articulación metacarpofalángica. Se extiende y abduce la mano. La inervación estará hecha por el nervio interóseo posterior y la irrigación por la arteria interósea posterior. Como un punto extra, vamos a encontrar la tabaquera anatómica, la cual es una depresión triangular en la región radial dorsal de la mano a nivel de los huesos del carpo, tal como podemos ver en estas imágenes. Específicamente va a estar entre los escafoides y el trapecio. También ahorita mencionaré entre qué músculos está. El nombre proviene del uso de la superficie para poner tabaco o rapé para luego aspirarlos.
Como mencionaba, este se va a originar cuando el pulgar esté extendido completamente, como podemos ver en la imagen, y va a estar entre los músculos extensor largo del pulgar, extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar. Continuando con los músculos, el abductor largo del pulgar es un músculo que se va a encontrar en la región profunda del antebrazo, inmediatamente por debajo del músculo supinador. El origen estará hecho en la cara posterior del cúbito y del radio y la membrana interósea. Su inserción estará en la base del primer metacarpiano. La función es abducir el pulgar, tal como su nombre lo dice, y lo extiende a nivel de la articulación carpo-metacarpiana. La inervación estará hecha por el nervio interóseo posterior y la irrigación por la arteria interósea posterior. El extensor largo del pulgar es más grande y con un tendón más largo que el extensor corto del pulgar. Su origen estará hecho en la cara posterior del tercio medio del cúbito y la membrana interósea. La inserción estará hecha en la cara dorsal de la falange distal del pulgar. Su función es extender la falange distal sobre la falange proximal, a esta sobre el primer metacarpiano y este sobre el carpo. La inervación estará a cargo del nervio radial, interóseo posterior, y la irrigación por las ramas de la arteria interósea posterior. Relaciones anatómicas, cúbito, músculo extensor del índice. Posteriormente vamos a tener el extensor del dedo índice, el cual es un músculo muy delgado, tal como podemos ver en la imagen, y alargado. Se va a encargar de darle independencia al dedo índice. El origen está hecho en la cara posterior del cúbito y en la membrana interósea. La inserción estará en la base del segundo metacarpiano y la falange distal. Aquí podemos ver. Y la función es extender el segundo metacarpiano y contribuye a la extensión de la mano a nivel del carpo. Su inervación está a cargo del nervio interóseo posterior y la irrigación por la arteria interósea posterior. Ya por último, algo que se nos olvidó mencionar será que estos músculos van a discurrir en la articulación de la muñeca por un retináculo de los músculos, tanto los flexores como los extensores. Esta banda va a aparecer como una tipo pulsera en la parte de la muñeca. Va a permitir que los músculos se mantengan en su posición precisamente en la región del carpo. Va a evitar que se deformen y doblen hacia afuera al momento de extender la mano. También hay que mencionar que estos músculos, para poder pasar por ese retináculo, van a estar cubiertos por vainas sinoviales tendinosas. Estas van a reducir la fricción, como ya lo mencioné, cuando atraviesan túneles osteofibrosos, tales como el retináculo de los músculos. Y pues eso sería todo por mi parte. No sé si a mi compañera le gustaría agregar algo. Bueno, creo que ya de esta forma vamos a concluir nuestra exposición. Espero que hubiera quedado clara, estuviera muy bien explicada. Muchas gracias.